24 años después, aún las conserva. Son las pastillas que debían salvarle la vida a Hubert Bochmüller. En 1989 recibe tratamiento para su cardiopatía crónica en este hospital de Magdeburgo. Tras estos muros, los médicos de la Alemania Oriental le aseguran que es un medicamento completamente nuevo en el mercado. En realidad, todavía no ha sido autorizado. Hubert Müller será el primero en probarlo, como un conejillo de Indias. En tiempos de la Alemania comunista no lo sabíamos. Cuando se realizaba el tratamiento no había indicaciones o información del hospital ni de los médicos. Creí que estaba recibiendo un fármaco cardioprotector de verdad, que debía tomar bajo supervisión médica. En los frascos figura cardiotónico y Sandoz Nuremberg Sociedad Anónima. Una farmacéutica del oeste prueba sus medicamentos en Alemania Oriental sin el conocimiento de los pacientes. Una práctica común de muchas grandes empresas en los años 80. La industria solo lo reconoce a regañadientes. No puedo hablar sobre casos individuales. Tampoco me constan. Solo puedo decir que es algo que no debe ocurrir. La regla, y esto es algo claro en cualquier empresa, es la participación voluntaria y la correcta información antes de que un paciente se incluya en un estudio. Los críticos lo discuten. Es más, acusan a las empresas farmacéuticas de Alemania Occidental de probar medicamentos en el este con el fin de eludir estas reglas. Es evidente que no se buscaron voluntarios en el oeste, sino en Alemania Oriental. El principal obstáculo a superar es conseguir el consentimiento de los pacientes. Y sabían que allí no había esa necesidad. La República Democrática Alemana, RDA, también se beneficia. Faltan divisas, la bancarrota del Estado es inminente. El funcionario de seguridad del Estado, Charles Golodkowski, vende todo lo que se pueda vender, también la salud de los pacientes. En la jerga del partido se llama a las pruebas de medicamentos exportaciones inmateriales. Los exportadores de la RDA cobran por ello decenas de millones de marcos. Ante todo, discreción. La empresa Import-Export que firmó los contratos con las compañías occidentales era una de ellas, y el Ministerio para la Seguridad del Estado estaba envuelto. El propio Charles Golodkowski actuaba en misión especial, pero también había muchos empleados no oficiales involucrados para proteger estas operaciones y mantenerlas bajo control. Especialmente cuando se trata de muertes. En los tests de comparación, a algunos pacientes solo se les administran placebos, o sea, sustancias inocuas. No todos los pacientes sobreviven. Realicé el estudio junto a un paciente. En la segunda o la tercera serie de pruebas sufrió un ataque en una prueba de resistencia. Se lo llevaron y no volví a verlo. Posteriormente, se supo que parte de los pacientes de este estudio no sobrevivieron. Murieron al menos 17 pacientes. Aún se desconoce si fue por las pruebas de medicamentos, pero lo cierto es que los responsables jugaron con la vida de las personas. Fue por pura codicia del sistema. Se dieron cuenta de su fracaso económico y buscaron fuentes de ingresos. Y en esta búsqueda no tuvieron ningún escrúpulo. ¿Y qué sabían los políticos de Alemania Occidental? En 1988 los ministros de Sanidad de las dos Alemanias acordaron su colaboración. ¿Hablaron entonces de las pruebas de medicamentos? La exministra de Alemania Occidental, Rita Süssmuth, lo niega. Quizá todo sucedió en medio de un vacío legal entre autoridades y empresas, sin el conocimiento de la ministra. Tal vez ella se apartó deliberadamente. De nuevo vemos que Alemania Oriental estaba dispuesta a hacer negocios incluso a costa de sus propios ciudadanos. Lo normal en un Estado de Derecho es que se proteja a las personas frente a negocios turbios. Pero eso no ocurrió aquí. Algunos de los principios activos empleados en los estudios de medicamentos de la RDA aún siguen en el mercado. El cardiotónico que probó Hubert Bochmüller todavía se vende, y él sigue sintiéndose como un conejillo de Indias.
El Estado ingresó divisas y las compañías estaban de acuerdo con ello. Los contratos no eran con el paciente, sino con el Estado, que no informaba de nada a los pacientes. Sería justo que se compensara por ello a los pacientes que aún siguen vivos. Una vaga esperanza. La gran suerte de Hubert Pochmöller es que sobrevivió ileso las pruebas de medicamentos.